Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio para conocer un poquito más de la palabra de Dios. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. ¿Sabe que estamos ya en este mes de diciembre, en el que de uno u otro modo el mundo cristiano advierte la celebración de la presencia de Jesucristo aquí en la tierra? Bueno, al menos advertimos que hay una fiesta que la llamamos Navidad, misma que está por demás distorsionada, misma que se ha degenerado únicamente a un mercantilismo, a un comercio que no se compadece con lo que efectivamente implica la recordación de este evento maravilloso, único, inigualable, como es la presencia de Dios aquí en la tierra, del Dios Hijo, del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Digo, es único porque los dos grandes eventos que se marcan en la tierra son ejecutados precisamente por la presencia de Jesucristo acá. La una, el nacimiento, que lo estamos recordando por estas fechas, por estas épocas, y la otra, su muerte y resurrección del mismo Señor Jesucristo, porque su presencia obedece a un plan divino, a un plan de salvación, a un plan de redención. Y digo, lastimosamente se ha distorsionado tremendamente este evento maravilloso que pensaba que haría Jesús cuando mira su supuesta celebración, su supuesta recordación de su venida como hombre acá a la tierra. Con seguridad mandaría sacando de la misma o de manera más severa inclusive, como lo hizo a aquellos comerciantes en el templo. Y digo, sí, frente a esto es necesario que nosotros podamos, a la luz de la palabra, recordar, hablar, instar a las personas, como me quiero permitir hacerlo en esta oportunidad, instar a las personas a que tengamos un poquito de entendimiento, de conocimiento o de recordación, si es que algún día conocimos la historia bíblica de lo que implica Cristo Jesús, y le demos el interés, le demos la atención que amerita este evento maravilloso que dividió a la historia de la humanidad en antes y después de él. ¿Sí? La historia se cuenta en años antes de Cristo y en años después de Cristo, es decir, después de su presencia aquí en la tierra. Y en este sentido hay mucho que hablar de Jesucristo. Yo he hecho una invitación a la congregación que pastoreo para que podamos tener al menos unas 2 o 3 charlas al respecto para tener un entendimiento mayor. Y quiero partir del mismo punto del que partí este día martes pasado en la charla que fue la primera de las 3 que voy a dar, apenas 3, voy a tratar de resumirlo de la mejor manera, este tema que se llama Jesús y la Navidad. Así se llama el tema que estoy dando los martes, ¿sí? Pero el de acá tiene otro nombre que más adelante lo diré. Bueno, digo que quiero comenzar desde el mismo punto de partida, porque es necesario entender el plan de Dios, ¿sí? Si bien Jesucristo aquí en la tierra vino a cumplir una misión, pero vino a cumplir una misión a la que se vio obligado, ¿sí? Porque lastimosamente el hombre no cumplió el plan de Dios, ¿sí? Dios formó al hombre, a la mujer, les puso en el paraíso para que estén siempre en su presencia, para que disfrutaran de sus bondades, para que pudieran disfrutar de la misma presencia de Dios. Por eso tenían una comunión plena en el hablar y en recibir la voz de Dios, etcétera, etcétera, con el único, no digo limitante, sino con el único filtro de que cumplan lo que Dios les había dicho, de que efectivamente pueden comer de todos los árboles del huerto, más de aquel árbol, del conocimiento del bien y del mal, de ese no coman, porque el día que de él comieran ciertamente morirán. Y pecaron, y desobedecieron, y por haber pecado y desobedecido, ellos y toda la raza humana, pues hemos sido condenados a tener una muerte, primero espiritual, que significa la separación de Dios. La muerte espiritual es la parte más crítica, más tremenda, más terrible que puede afrontar el ser humano, porque el estar separado de su creador le hace vulnerable, le hace frágil, le hace débil y le hace fácilmente manejable.
eso no estaba dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios estaba que siempre esté unido en obediencia, que es la única manera de estar unidos a Dios en obediencia, y que esa unión nos haga fuertes, firmes y sobre todo que nos permita disfrutar de todo lo que Dios tenía planificado para nuestras vidas. Pero lastimosamente, digo, sufrimos este percance, caímos en esta tentación que es el pecado, y por lo tanto nosotros tenemos que experimentar la muerte. Y me quiero referir únicamente a la muerte espiritual, porque ¿qué es lo que pasó en ese momento con ellos? Lo que pasó pues con los primeros habitantes, con Adán y Eva. Lo que sucedió es que por su desobediencia ellos fueron despojados, fueron echados fuera del paraíso, del jardín del Edén. ¿Sí? Entonces eso significa que ellos fueron alejados, distanciados de Dios. Ahora podían buscar a ese Dios, pero ya no de manera presencial, sino de manera omnipresencial. Es decir, porque Dios es omnipresente, es que ellos todavía podían tener alguna comunión con Dios. Pero al no estar en su misma presencia, al no disfrutar de la misma presencia de Dios, ellos fueron apartándose, fueron olvidándose, fueron alejándose, y eso lo podemos ver en las distintas generaciones después de Adán, cuando Caín mismo comete ese crimen en contra de su hermano, ¿sí? Y vienen las generaciones de Caín y vienen las generaciones de Abel, y etcétera, etcétera. Y lo único que nosotros encontramos desde ahí hasta hoy y hasta cuando Cristo vuelva por segunda vez, encontramos simplemente un proceso de degeneración, un proceso de perdición, un proceso de alejamiento de Dios, cuyas consecuencias son evidentes porque las podemos ver hoy en nuestro entorno, en el día a día, en las noticias que aparecen en la prensa, toda la destrucción, toda la inmoralidad, toda la amoralidad, toda el atentado, la violencia, la corrupción que existe. Todo eso es fruto de haberse alejado de Dios. Todo eso es fruto de haber olvidado a su Creador. Esa es la raíz de todas las cosas. No es que la corrupción es fruto de un sistema o la violencia. Encontramos causas cercanas. Cierto es que hay causas cercanas, como por ejemplo la falta de trabajo, la falta de empleo, la falta de educación, lleva a la gente a la violencia, a la delincuencia. Cierto es. Pero yendo más atrás, yendo a la verdadera causa, esa falta de empleo, esa falta de solidaridad, esa falta de justicia que hay en el mundo, esa injusticia en que las potencias y los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, y cada vez a los ricos les importa menos a los pobres, ¿sí? Toda esa injusticia, esa inequidad, que existe, ¿sí? No es sino por causa del alejamiento de Dios. Y bueno, todo este alejamiento de Dios conlleva a una actitud que se llama pecado, ¿sí? Y ese pecado es el que nos ha destruido, es el cáncer de la sociedad, es lo que viene acabando y arrasando, ¿sí? Entonces, digo, el plan de Dios fue originalmente que nosotros viviéramos siempre en la presencia de Dios, que nosotros pudiéramos experimentar siempre de su bondad, de su favor, y vivir en obediencia, que la obediencia trae bendición. Sin embargo, pecamos y ahí entra este plan de Dios, ¿sí? Frente al pecado, Adán y Eva, conocemos la historia bíblica, los primeros capítulos del Génesis, dice que ellos trataron de ocultar su pecado, de justificar su pecado, ¿sí? Cuando son confrontados con su Creador, con su Dios, ellos tratan de justificarse: la mujer que me diste, la serpiente me engañó, ¿sí? Y trataron de cubrir su desnudez, ¿sí? Al tratar de cubrir su desnudez, ellos cogieron hojas de higuera, arrancaron las hojas, cosieron unos delantales, ¿sí? Hojas que al poco tiempo se secaron, hojas que cumplían una función en tanto en cuanto pertenecían al árbol, pero al ser arrancadas se secan prontamente y dejan de cumplir su función, de tal manera que quedó totalmente insubsistente, insuficiente ese proyecto de cubrir la desnudez que había provocado y la vergüenza de la desnudez que había provocado el pecado. ¿Cuál fue el plan de Dios? Desde ahí aparece nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios decide hacerles túnicas completas, ¿sí? Una túnica es una vestimenta que cubre desde el cuello o desde un poquito más arriba del cuello y sobrepasa inclusive el tamaño de la persona, porque queda un poco de vestimenta para
que se arrastre, por decir así, en el piso. Y lo hizo de pieles de animales, lo que implicó sacrificar animales para poder obtener esas pieles. Ahí encontramos ya el plan divino a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, un plan redentor para cubrir su pecado integralmente, ¿sí?, con sacrificio que implique derramamiento de sangre. Desde ahí mismo ya está anunciado Cristo Jesús como el plan redentor de Dios. Al saber que sin sangre no hay redención de pecados, al saber que un sacrificio es necesario para cubrir toda la vida de pecado que se había cometido y que se viene cometiendo. Ese sacrificio, esa sangre derramada, es exactamente el plan de Dios y que lo cumplió a través de su Hijo Jesucristo. Hay varios personajes en la historia bíblica que nos muestran, que nos advierten, que nos profetizan, que nos enfocan a Cristo Jesús desde el Antiguo Testamento. José de Egipto es uno de aquellos, el mismo Abraham al ofrecer a su hijo Isaac. Muchas veces cuando yo recién comencé en el Evangelio, me preguntaba, decía, ¿por qué Dios le concede el hijo de la promesa a Abraham, quien fue llamado para ser el padre de la nación escogida de parte de Dios, y de ofrecerle que a través de él iba a tener una nación grande, multitudinaria, tan numerosa como la arena del mar? Y con su primer hijo, después de haber esperado tanto el cumplimiento de la promesa de este hijo, por causa de la esterilidad de su esposa Sara, ¿por qué le pide sacrificar a su hijo? ¿Sí? Que no llegó a darse por lo que conocemos en los pasajes bíblicos pertinentes. ¿Sí? ¿Sabe por qué Dios le pidió a Abraham a su hijo para sacrificio? Porque Dios mismo estaba dispuesto a dar al suyo para sacrificio. Es decir, Dios nunca pide nada que Él no esté en condición de darnos, de respaldarnos, de satisfacer o de suplir en nuestras vidas. Y claro, digo, todos estos eventos de la Biblia a través de algunos personajes que nos hablan de la fe, como en el caso del mismo Abraham, que nos hablan de la perseverancia, del trabajo, de la valentía y de todos aquellos atributos que destacan en varios personajes de la palabra de Dios, pues no son sino la anunciación, el enfoque hacia lo que luego habría de ser, que es la presencia del Hijo de Dios aquí en la tierra. Bueno, en el estudio luego me desvío, después de esta explicación, me desvío hacia la anunciación del Hijo que nos es dado, del niño que habría de nacer a través de una virgen, y etcétera, etcétera. Pero aquí yo quiero darle un panorama un poquito distinto y mencionar, usted puede ver en su Biblia, no lo vamos a poner ahora en pantalla porque es un texto un poquito incómodo para ponerlo, para transcribirlo, pero usted puede ver en su Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 1, que comienza con la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús, misma que está no repetida, pero sí expresada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. La genealogía de Mateo está relacionada desde Abraham hacia José, quien se decía era padre de Jesús, ¿no es cierto? Así fue identificado. No era el padre verdaderamente, pero así fue reconocido como a Jesucristo se le reconoció como el hijo de José o el hijo del carpintero. Entonces, la genealogía de Mateo va desde Abraham, ¿sí?, hasta José. Y la genealogía de Lucas va desde antes de Abraham hasta María. Es decir, tanto José y María venían de la descendencia del rey David, de quien la profecía decía que el Mesías ha de venir de la descendencia de David. ¿Por qué le quiero comentar esto? Bueno, porque hay algunos aspectos que quiero destacar, ¿sí? Como le mencionaba, por ejemplo, hay personajes que mostraron proféticamente ciertos atributos, ciertas actitudes que habría de tener el Mesías, ¿sí? Abraham mismo, por ejemplo, él fue llamado a heredar las promesas de Dios, y nosotros, todos los ciudadanos de todas las naciones del mundo, en todos los tiempos, somos llamados también a heredar las promesas de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, esa anunciación de que te bendeciré y serás de bendición para todas las naciones, pues coincide exactamente con Jesucristo, que Dios nos va a bendecir
a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y nosotros podemos y debemos ser de bendición para todas las otras personas. ¿Por qué? Porque en el caso de Abraham, como en el caso nuestro, habríamos de ser herederos de las promesas de Dios. Entonces Abraham y su misión aquí en la tierra, Abraham y las promesas dadas a él, sí, confirman, ratifican y proyectan a Cristo Jesús como el Salvador. Hay varios nombres que se mencionan ahí, ¿no? Tanto en Mateo como en Lucas. Le digo Mateo de la línea de José, Lucas de la línea de María. Y por ejemplo, hay un personaje que yo quiero destacarlo así brevemente, como lo estoy dando en esta pequeña charla de pocos minutos. Un personaje que destaca increíblemente, y es Booz, ¿sí? Este Booz es hijo de una ramera que ayudó mucho al pueblo judío cuando éste subió a tomar posesión de la tierra prometida. La madre de Booz, ¿sí?, era Rahab, una ramera, que digo fue de mucha ayuda, fue una pieza clave en la conquista que hizo el pueblo de Dios, el pueblo israelita, cuando subió a tomar Jericó, ¿sí? Y a su vez, Booz se casa con una moabita, ¿sí?, que era nuera de Ruth, ¿sí? Y Ruth viene siendo, o mejor dicho, Booz viene siendo la imagen del Redentor, porque Ruth había salido de Belén fruto de una gran hambruna, con su esposo, con sus hijos se casaron con dos mujeres extranjeras, no eran israelitas, muere su esposo, mueren sus hijos, se queda con sus nueras. Ruth les pide que sus nueras vuelvan a sus hogares, vuelvan a sus casas, a sus familias. La una, con el dolor del alma, acepta esta sugerencia de Ruth, y la otra dice, no, donde tú vayas yo iré, y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y vuelven juntas con la vergüenza nuevamente a Belén, a tierra de Judá. Y vuelven, digo, con la vergüenza de haber sido despojadas, de volver en tristeza. Salieron llenas porque salieron con el esposo, con los hijos, ¿sí? Y ahora volvían las dos solas, huérfanas, viudas. Y es este Booz quien les redime, ¿sí? Es hermosa la historia de Ruth, de Booz y de Noemí, la suegra de Booz. Perdón, sí, luego pasó a ser suegra de Booz y suegra de Ruth. Digo, es hermosa esta historia, que inclusive nos muestra ciertas condiciones históricas de aquel momento, como precisamente la redención, ¿sí? Entonces él fue el familiar más cercano que pudo redimir de ese dolor, de esa vergüenza, de esa tristeza, de esa necesidad. Booz redime a ellos. Y esto habla del Redentor que es Cristo Jesús. Entonces hay muchísimas, digo, historias bíblicas que apuntan a Cristo Jesús, tomando como ejemplo algunos personajes así al azar de la genealogía de Jesucristo, como por ejemplo Asa, Josafat, los reyes de Judá. Asa, Josafat, Ezequías, que fueron reyes muy obedientes, que llegaron a disfrutar de su gloria, que fueron valientes, que fueron vencedores, exactamente atributos que nuestro Señor Jesucristo los ha tenido. O Salomón mismo, el mismo famoso rey Salomón, quien en medio de su pecado y en medio de sus faltas, que nosotros no sabemos cómo van a ser juzgadas porque no nos corresponde saberlo, pues resulta que Salomón, por ejemplo, muestra parte de lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, no en la primera, en la que nosotros ya conocemos y que la estamos celebrando, festejando, o la estamos recordando en estas épocas, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla de su grandeza, de su poder y de su gloria, ¿sí? Eso no lo vimos en su primera venida, porque Él vino como siervo, ¿sí? Pero volverá como un rey, y ahí veremos su grandeza, su poderío y su gloria. Entonces, todo lo vivido por los personajes, por la genealogía de Cristo Jesús, nos puede, y no solo la genealogía, sino otros personajes bíblicos, nos enfocan, nos apuntan hacia Él. Pero aquí yo quiero destacar algo también. Hay muchos otros personajes que no precisamente son unos referentes de buen comportamiento, o de actitud de valentía, o de redención, como los que acabo de mencionar, ¿sí? Sino que hubieron personajes cuyos comportamientos también fueron muy,
vergonzosos, muy terrenales, por llamarlo de alguna manera, como el mismo Judá, ¿no es cierto? Se menciona a Judá, que David es descendiente de Judá, que Jesús es descendiente de David y por lo tanto es el león de la tribu de Judá, aunque vino primero como cordero y luego vendrá como un verdadero rey león, ¿sí? Y él tiene, por ejemplo, actitudes extremadamente vergonzosas. Entonces, ¿por qué se habla, se relata, se deja constancia en la palabra de Dios de de esta línea genealógica humana, ¿sí? En los que encontramos personajes con actitudes destacables y otros personajes con actitudes, vergonzosas, tristes, que quisiéramos no comentarlas, ¿sí? Simplemente es para decir que Jesucristo, como es 100% Dios, siempre ha sido, lo fue, lo sigue siendo y lo será, también cuando estuvo aquí en la tierra, al descender de esas genealogías, de su madre terrenal, por llamarlo de ese modo, y de quien se suponía que era su padre terrenal, porque así fue conocido, aunque nosotros sabemos bíblicamente, de acuerdo al texto, que no fue así. Él no fue un padre biológico de Jesucristo, fue un padre putativo de Jesucristo, y ahí le voy a contar una pequeña curiosidad. Y digo, se menciona todos estos personajes con sus atributos, debilidades, errores, falencias, carencias y pecados para mostrar que Jesucristo aquí en la tierra fue 100% Dios y 100% hombre, ¿sí? Con estar expuesto, estar expuesto al pecado, estar expuesto a la tentación. La misma Biblia dice que fue tentado en todo, pero como era el Hijo de Dios, santo y sin mancha, simplemente no pecó, no pecó, ¿sí? Y vino Jesucristo al mundo en esa condición. Entonces es necesario destacar estos aspectos, ¿no? Que la naturaleza humana de Dios es al 100%, como igualmente su naturaleza divina es al 100%. ¿Por qué? Porque todo lo profetizado, todo lo dicho, todo lo entendido, ¿sí? En el Antiguo Testamento enfocó a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como el ungido, como el Cristo, como el Mesías. Entonces, 100% Dios y 100% hombre. Por otro lado, dejar en claro, ¿no?, que a pesar de toda esa genética, digo, buena, mala, inclusive los que se pueden decir buenos o destacar algo bueno, también tuvieron algo de malo, porque no eran personas santas, íntegras, perfectas. Sí, quizás hay aspectos que destacaron o más aspectos que destacaron buenos, pero también al ser humanos, pues tuvieron sus falencias y sus carencias. ¿Sí? Por lo tanto, es necesario entender que la genética no necesariamente nos marca la vida. Es decir, uno puede tener, vea, un pasado genético, es decir, los padres de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera, etcétera. En la genealogía uno puede tener gente de todo tipo de comportamiento, de todo tipo de atributos o de dificultades, de situaciones vergonzosas, pero eso no necesariamente nos marca la vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque la mal llamada ciencia, como lo dice la palabra de Dios, que en realidad es brujería, es hechicería, ¿sí? Ha querido descubrir el agua tibia últimamente, diciendo que las personas cuyos comportamientos hoy principalmente son comportamientos tristes, que lamentar, porque son comportamientos de reproche, ¿sí?, es porque tienen una genética, ¿sí? Y no hay ni genética ni cadenas de maldición, ¿sí? La genética de Jesucristo, humanamente hablando, era una genética de seres humanos, pecaminosos, fallidos, muchos de ellos vergonzosos, y Jesucristo vivió en este mundo como un ser humano y no pecó. De tal manera que si Dios nos dice que es así y que Él viene a morar en nosotros, ¿sí?, nosotros también podemos vivir y hacer nuestro mejor esfuerzo por vivir sin pecado, ¿sí? Un tercer aspecto que quiero manifestarle es, y esto es maravilloso y por eso quiero esta parte sí compartirle, esta parte sí darle la lectura pertinente, y es el hecho de que quienes aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, quienes queremos seguirle a Dios exactamente, no solo en época de Navidad o de Semana Santa, sino siempre,
porque hay que seguirle siempre, hay que vivir para Él, hay que adorarle a Él, hay que obedecerle a Él. Siempre, los 365 días del año, de todos los años de vida que Dios nos regale. Y hay personas que dirán, pero es que qué largo, que vea, cuando uno llega a enamorarse de Cristo Jesús, cuando uno llega a apasionarse, cuando uno se deja cautivar, porque ni siquiera depende de nosotros, no es que yo soy enamoradizo y por eso me enamoré de Cristo Jesús, no, Él me cautivó, Él me enamoró, Él me sostiene, Él me sustenta, Él me apapacha, Él me sigue perdonando, Él me sigue levantando cuando caigo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno llega a tener esa relación que Dios quiere tener con nosotros, sí, que nosotros decimos somos incapaces, no podríamos, ¿cómo es posible? Él nos enamora, Él nos cautiva y podemos tener esa relación. Cuando llegamos a tener esa relación, entendemos cosas maravillosas y vivimos cosas maravillosas. Como lo que le quiero mencionar a continuación, y aquí le doy el título, casi al terminar esta pequeña charla, le voy a dar el título de la prédica. Esta porción me permitía extraerla, ¿sí? 3 versículos apenas que se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 17, y le voy a dar lectura del versículo 26 al 28, siempre con atención y reverencia a la palabra de Dios, y le pido por favor que usted nos siga, igualmente van a salir en pantalla estos versículos. Hechos, capítulo 17, versículos 26 al 28, dice así. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también habían dicho, porque linaje suyo somos. Estos 3 versiculitos que son parte de una exposición y defensa de Pablo cuando los judíos perseguían y procuraban su vida, matarle a Pablo, porque se había convertido a Cristo Jesús, siendo un judío de los judaizantes más recalcitrantes. Sin embargo, vemos que Pablo en su conocimiento, en su experiencia, en su sapiencia, él logra reconocer a Cristo Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías, ¿sí? Y lo que nos dice en estos preciosos versículos es que el mismo Señor Jesucristo, que vino aquí al mundo a pisar esta tierra para redimirnos, para cumplir un plan redentor, para cumplir un plan de salvación de aquel cáncer de la humanidad que se llama pecado, Él mismo dice, hizo con todos nosotros un linaje, es decir, para que todos nos sintamos familia, para que todos podamos estar cerca de Él, y dice que está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces Dios, en ese linaje dice que Él es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, el creador de absolutamente todo, por quién y para quién todo se hizo, al punto que, menciona el versículo 26, Él tiene el control de la existencia de cada una de las personas. Dice, porque Él puso los límites del tiempo y habitación de las personas. ¿Qué tiempo va a vivir usted? ¿Qué tiempo voy a vivir yo? ¿Qué tiempo vivieron nuestros antepasados? ¿Sabían el tiempo que iban a vivir? ¿Conocían el tiempo de su muerte? No, no lo conocían. ¿Sabe quién lo conocía? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios encarnado, porque Dios vino acá al mundo. El Verbo vino y se hizo hombre aquí, Cristo Jesús. Y Él conocía, y Él conoce mi tiempo, y Él conoce el tiempo de todos nosotros, porque Él vino a poner esos límites. En tal fecha naces y en tal fecha culminarás tu vida. Esa vida, ese espacio de vida que Dios nos da, mucho o poco, siempre termina siendo ínfimo en comparación a la eternidad. En ese espacio dice que Dios tiene un propósito para nosotros, o que nosotros debemos tener un propósito para con Él. ¿Cuál es este? Buscarle a Dios. Buscarle a Dios. Eso dice el versículo 27. ¿Sí? Que Dios quiere que nosotros le busquemos, porque cuando le buscamos, Él es hallado. Y cuando le buscamos y le encontramos, Él nos cautiva y nosotros le seguimos, obedecemos y vivimos una vida en abundancia, pero más que eso,
como Él nos redime, como Él nos salva, como Él pagó el precio de nuestro pecado, nuevamente tendremos acceso ante su presencia para la eternidad. Entonces la oferta que Dios nos hizo a través de su Hijo Jesucristo, enviándolo a la tierra en condición humillante de hombre para volverse siervo y siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es una oferta que nunca nada ni nadie podrá siquiera llegarle a la milésima parte de lo que esto implique, de lo que esto significa. Por eso es que no hay religión, por eso es que no hay doctrina, por eso es que no hay líder espiritual que se le asemeje a Cristo Jesús, porque Él vino a cumplir exactamente esto. ¿Sí? Dice, Él es Dios y tiene el control de nuestro tiempo y de nuestra habitación aquí en la tierra, y el propósito es que le busquemos a Dios, aunque está muy cerca, nos menciona la palabra de Dios en estos versículos que acabamos de leer, y luego nos termina diciendo, porque Dios quiere ser el todo en todos nosotros. ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama Completos en Jesús. Yo quiero repetirle este último versículo que leímos y que es maravilloso, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Vamos a celebrar la Navidad? Sí, vamos a celebrar la Navidad. ¿Es correcto que lo hagamos el 24 o 25 de diciembre? No, no es correcto que lo hagamos el 24 o 25 de diciembre porque no conocemos una fecha exacta, porque el calendario que hoy lo tenemos no coincidía plenamente, no era el mismo calendario que se manejaba en aquel entonces. ¿Corresponde a la misma época? No, no corresponde a la misma época. Quizás debió haber nacido en otra época del año, hablando de épocas, que eso sí, ha existido siempre, pero sí es importante que en cualquier época, en cualquier día, al menos una vez en el año, recordemos a Cristo Jesús como el precioso Salvador, como el Redentor de la humanidad, y que está al alcance suyo y mío para tomarnos de su mano, dejarnos que nos enamore, que nos cautive, vivir en obediencia, aferrados a su amoroso corazón, y un día poder entrar por Él y por su sacrificio en la presencia de Dios nuevamente, para entrar en el plan original de Dios, entrar nuevamente para disfrutar de su presencia, de sus favores y sus bondades por la eternidad. Lo que correspondería a un antagonismo de esta propuesta de Dios, no quiero ni imaginarlo. Que Dios les bendiga poderosamente en Cristo Jesús.